programa de entrevistas, pero de vez en cuando también salía como reportero a hacer reportajes especiales. Entonces, en esa época es que nos encontrábamos. Igualmente, difícil el mercado norteamericano, de repente la diversidad de culturas, la posibilidad de encontrar un público hispano, da la posibilidad para que igualmente los latinoamericanos podamos entrar con cierto éxito a ese gran mercado norteamericano. Bueno, tenemos que acostumbrarnos a pensar en dos partes, o dividir nuestra cabeza en dos, en un área que es español y un área que es inglés, y simultáneamente trabajar con esas dos áreas. Pero yo creo que el problema se acrecienta aún más con el hecho de que, por ejemplo, cuando uno hace periodismo en Perú, en términos del idioma, uno, cuando está escribiendo, utiliza las palabras que son comunes a toda la norma lingüística peruana, ¿no? Y salvo que una u otra expresión o modismo en Arequipa o, por decir, en Iquitos, por lo general cuando se escribe se entiende en todo el Perú. El problema es cuando uno escribe desde Estados Unidos para toda América Latina, que me pasó a mí, por ejemplo, en el noticiero internacional que tenía NBC para América Latina, que cuando yo escribía, si utilizaba una palabra, significaba una cosa en México, otra cosa en Chile, otra cosa en Venezuela y otra cosa en Colombia. Entonces, el problema era llegar a la palabra que más o menos quisiera dar a significar lo que uno quería decir. Ese problema no lo tiene un periodista en Perú. Entonces sí lo tiene cuando tiene ante digamos, tiene que escribir o tiene que hablar ante una comunidad de hispanoparlantes tan amplia como es la latinoamericana. Ahora, una curiosidad, luego de todas estas experiencias vividas y que me parecen interesantísimas, envidiable por supuesto, muy sanamente, cómo llegar a tener éxito dirigiendo un periódico propio de un tinte bilingüe, ¿no? Igualmente buscando un público igual igual de variado, ¿no? Claro, o sea, el público, el mercado al que yo llego, por ejemplo, allá en Estados Unidos, es un público muy variopinto, muy diverso. No es el latino, ¿no? No es el hispano. Es una categoría genérica para designar a una comunidad que es sumamente diversa entre sí. O sea, el mexicano tiene muchas cosas que lo diferencian del salvadoreño, del hondureño, del panameño, del colombiano, del chileno, y todos vivimos juntos. Cada uno tiene su propia comida, su propia manera de vestirse, sus costumbres, sus bailes, su manera de hablar, sus modismos. Y hay que llegar a todos ellos. Pero nos une el español. Así es, definitivamente. Ya. Ahora, lo bonito de todo esto es de que cuando estamos en Estados Unidos es que nos damos cuenta de que lo que más nos une son estas raíces hispanas. Y sin embargo, cuando estamos en el Perú o estamos en nuestros respectivos países, siempre atacamos a los españoles, ¿no? Y decimos, estos españoles que vinieron a matar aquí, que por acá. Pero cuando estamos allá, nos damos cuenta que precisamente eso es lo único que nos mantiene unidos. Por supuesto. Es una paradoja. Algo de bueno tenía que haber, pues. Bien, hay una curiosidad que yo tengo. ¿Cómo se ve el periodismo peruano, en todo caso los medios de comunicación en el Perú desde fuera? Estamos equiparados, nos falta mucho para alcanzar ese tipo de niveles y me gustaría que también se haga una comparación con esta modesta forma de hacer periodismo que tenemos aquí en Cajamarca, ¿no? Bueno, no es porque esté aquí en Cajamarca o que esté en mi país, que es Perú, pero el periodista peruano tiene muy buena reputación. Tenemos muy buenos periodistas afuera, formados aquí, con mucha experiencia. Aquí se hace un buen periodismo, un periodismo de combate, un periodismo de calidad, y no es raro que los periodistas peruanos triunfen en el extranjero, precisamente porque la calidad del periodismo peruano está entre los primeros lugares de América Latina. ¿Cómo ve un periodista peruano trabajando lejos los problemas de su país? 10 años de dictadura, los problemas que ahora se viven, y cómo queda un peruano parado, tal vez en medio de la calle, mirando y viendo, no sé, teniendo muchas miradas de aquellos que también nos perciben desde fuera. Como periodista tengo la ventaja de tener acceso a las informaciones cablegráficas día a día. Yo todos los días leo lo que pasa en Perú desde diferentes ángulos, desde diferentes ópticas. O sea, no hay tan solo una versión unilateral de lo que pasa en el Perú, sino una
unas versiones, digamos, demasiado amplias, ¿no? Y eso me permite al mismo tiempo tener un criterio amplio de lo que pasa en el Perú en el aspecto político, económico. Es muy rico ese enfoque que yo puedo tener a través de los cables. ¿Da pena? No, Perú, digamos, Desde la perspectiva tuvo un política. traspiés porque el error del pueblo peruano fue, yo no soy nadie para hablar del pueblo peruano, ¿no? Pero creo que nosotros estuvimos muy desencantados de los políticos tradicionales y votamos por un desconocido y pensando que lo iba a hacer mejor que los políticos tradicionales. El problema fue que le dimos demasiado poder. Ahí empezó el problema. Le dimos demasiado poder y Fujimori se envaneció, se encegueció y inauguró un gobierno totalitario y uno de los regímenes más corruptos, más asquerosos, más sucios, más fraudulentos que ha conocido la historia del Perú. ¿Daña mucho la imagen de un país? Obviamente, Perú era visto en la comunidad de las naciones latinoamericanas como el leproso de América Latina en cuanto a democracia, ¿no? El apestado. Menos mal que ya hemos regresado a la senda democrática. Yo creo que nunca más debemos permitir que esto suceda. Y yo como periodista, el año pasado, tomé mis vacaciones y me vine en la época de elecciones precisamente para darle un granito de arena, para contribuir a la democracia peruana con un granito de arena. Y no sé si usted sabrá, pero hay mucha gente aquí en Cajamarca que sabe que yo vine con mi camarita y soy autor del primer Vladivideo, si se quiere, porque con mi cámara descubrí un horrendo fraude en La Encañada, que salió en Canal N, fue el primer testimonio fílmico de la manera como se estaba del fraude y de la corrupción, ¿no? Después vino el video de Curi, pero ese primer video salió en Canal N, me acuerdo, y fue un escándalo de cómo la gente de Perú 2000 había amañado esas elecciones y a vista y paciencia de todo el mundo, ¿no? A mí me dio asco realmente. Don Jorge Pereira, yo quisiera, para finalizar esta entrevista, que usted nos dejara algunas reflexiones y con la experiencia que tiene y con la autoridad para hacerlo, nos dé algunas sugerencias de cómo poder salir adelante, ¿no? El periodismo a veces distorsiona mucho su labor y creo que ese es el camino que no debemos seguir mucho de nosotros. Bueno, la diferencia entre el periodismo latinoamericano y el periodismo norteamericano es que el periodismo norteamericano es objetivo, o sea, el periodista en Estados Unidos presenta una versión a favor e inmediatamente una versión en contra, las contrapone. Y si hay otras versiones, otros ángulos sobre ese mismo hecho noticioso, las presenta para enriquecer aún más la comprensión de ese hecho. Y deja que sea, en este caso, el lector o el televidente o el radioyente el que saque las conclusiones de todo ese material que se le presenta. El periodista no es nada más que un medio que permite que otros hablen a través de él. Sin embargo, aquí en el Perú y en América Latina, el periodista por lo general es unilateral, toma partido, opina, juzga, ¿no? Condena, sentencia y condena, ¿no? Y eso no está bien, o sea, el periodista no debe valerse de su posición para atacar, para presentar solo una cara de la moneda. La moneda tiene dos caras. Ahora sí, finalmente, ¿qué opina de la actual coyuntura política que vive el país, teniendo en cuenta que existen dos candidatos que tal vez un buen sector de la población no los quiere o les ve muchos defectos? ¿Es propio de nuestra cultura tener un aspecto tan confuso electoralmente hablando? Yo creo que hay un sector que no pudo pasar a la segunda vuelta, que está respirando por la herida, malos perdedores, y que están, digamos, empujando toda esta campaña del voto en blanco. Yo creo que tenemos que robustecer la democracia. Nos ha costado demasiado llegar a esta situación para echarla alegremente por el water, ¿no? Como llamamos, por el toilet. Yo creo que tenemos que defender la democracia, tenemos que perfeccionarla, tenemos que votar, porque después no vamos a tener ningún derecho de decir este presidente es bueno o este presidente es malo, porque sencillamente no participamos en el proceso electoral. Muchísimas gracias por estar acá. Una cosita antes de terminar. Yo tengo 3 ediciones en México, 3 libros.
un libro de poemas, perdón, es un libro de cuentos y 2 libros de poemas. Sin embargo, aquí en Cajamarca no tenía. Ahora estoy sacando una primera edición cajamarquina de mis cuentos y además una edición cajamarquina de uno de mis poemarios. Quisiera invitar a la colectividad cajamarquina que por favor, cuando salgan los cuentos, que van a salir dentro de poco con los poemas, me hagan el favor de darles un vistazo, porque están escritos por Cajamarca, para mi tierra Cajamarca y desde Cajamarca. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Creo que la experiencia que usted nos ha contado es muy fructífera y nos enseña mucho a cómo trabajar, tal vez con mucho esfuerzo para lograr el éxito fuera de nuestro país. Muy amable. Muchas gracias por estar con nosotros. Amigos, hemos querido poner como primera entrevista la que hemos tenido con Jorge Pereira dentro de Después del Silencio, así que ya estamos dentro de ese espacio y luego de una pausa comercial retornamos con algunas entrevistas más.